Hey, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este episodio número 16 de la segunda temporada. El día de hoy tenemos un tema súper interesante en este camino que llevamos de la capacitación o del curso de El Camino del Vendedor Solar. Estamos en el punto número 4 que se llama Analizando el Proyecto. Hoy vamos a hablar un poco acerca de eso, de cómo hacer un análisis basado en un estándar que es en una guía técnica de NABCEP, que como saben es una entidad norteamericana que regula todo lo que tiene que ver con energía solar en Estados Unidos. También es una entidad certificadora internacional, así es que si tienes ese grado de certificación en ventas técnicas por NABCEP, prácticamente estás del otro lado. Esta guía técnica la puedes obtener directamente en Google. Si le pones ahí NABCEP, guía técnica para ventas, te va a aparecer la guía de referencia, el manual para la certificación. Esta certificación se puede tomar en Estados Unidos. Sorry, yo no la he tomado. Lo tengo dentro de mis planes, pero ahorita no lo he hecho. Pero este análisis de proyecto está basado en esa guía, por si lo quieren consultar. Este tema es bastante interesante, es el fundamento, la base de todo lo que tienes que hacer en tu actuar como vendedor técnico, y les recomiendo poner mucha atención a cada uno de los pasos. Sí, como les digo, pueden tomar referencia de la guía de NABCEP, donde viene mayor explicado cada uno de los puntos, y vienen algunos otros que omití porque no aplican a las normas mexicanas o al estilo, digamos, en que vendemos aquí en México, pero puede servir para poder ampliar cada uno de los puntos que vamos a ver a continuación. Un paréntesis, estoy muy feliz porque vamos a empezar con las primeras interacciones con otras personas para que no sea muy monótono que me estén escuchando o escuchando mi voz únicamente. Vamos a platicar con un amigo, ex compañero de trabajo desde hace un par de meses, que emprendió una franquicia para Galt Energy en una zona que yo considero de mucho crecimiento y mucho potencial. Se los dejo ahí en suspenso. Es una zona que está muy cercana aquí al área metropolitana de Monterrey, no es de este estado. Tendremos la sorpresa cuando hagamos el programa dentro de 1 o 2 semanas con él. Les dejo ahí en suspenso, pero es un programa que va a estar súper interesante. Todos aquellos que estén interesados en el modelo de franquicias o en cómo emprender en un territorio una nueva iniciativa con una empresa solar, ese capítulo o ese vivo, porque de hecho pienso publicarlo en Facebook en vivo, va a estar súper interesante. Mi compañero es un gran conocedor sobre ventas, sobre empresas solares, graduado del Tecnológico de Monterrey en energías renovables, así es que aunque es joven y está emprendiendo esta franquicia de la mano con Galt Energy, creo que tiene mucho que aportar para el programa y para ustedes que nos están escuchando, para que conozcan de viva mano cómo es o cómo opera este modelo de franquicias con Galt Energy, que lo vean como una posibilidad también para aplicarlo en distintos territorios en donde nos están escuchando, gente del medio que a lo mejor ya lleva años picando piedra con su empresa solar y quiere acceder a más beneficios con una empresa que ya tiene mucho tiempo en el mercado y que sabe cómo hacer exitoso el trabajo de la energía solar en un territorio en específico. Así es que, sin más ni más, vamos a empezar con este programa, a darle a la intro. Hola, ¿qué tal? Estás en Asesor Solar, una iniciativa que busca acercar la energía solar a quienes no la conocen y tal vez incluir un poco de ventas, si me permiten. A través de los episodios de esta segunda temporada compartiré mi experiencia de 10 años en ventas e instalaciones solares. También compartiré mi opinión sobre regulaciones medioambientales y política en el tema de energía renovable. Me gustaría además añadir cosas que estoy haciendo en mi casa y estoy haciendo también en mi vida para sintonizar con el tema de sustentabilidad y compartir con ustedes noticias interesantes del medio cuando las haya. Así que comencemos. Bien, gracias a todos los que nos están escuchando. Es un placer para mí el día de hoy empezar este episodio número 16 de la segunda temporada. Este año va a ser muy bueno para la energía solar. Ya estamos iniciando prácticamente la temporada y pues mucha gente está interesada en invertir en un seguro de energía, también en respaldo con baterías, que eso lo vamos a traer pronto también en otro programa muy interesante que va a haber sobre sistemas aislados y baterías. Con mi compañero Omar Morales allá desde Guatemala nos va a platicar
sobre su experiencia y yo les voy a platicar sobre los productos de Galt Energy relacionados con respaldo de energía, ahorita que está muy en carne viva por esto de los apagones y de los próximos que va a haber. Así como hubo apagones por el invierno, también va a haber apagones por sobreconsumo ahora en junio, julio y agosto, porque cada vez más gente tiene la posibilidad de gastar en energía eléctrica y ya no están tan dispuestos a sacrificarse con el calor extremo de la zona norte o noreste de nuestro país. Vamos a empezar con el tema y está súper interesante. No digo que los anteriores no lo hayan estado. Este me apasiona mucho. Desde hace mucho tiempo he estado buscando esta certificación de NABCEP. No la he podido hacer por lo básico, que son temas económicos, temas de logística, cosas que salen de una o de otra manera que hacen que, pues bueno, se posterguen un poco los planes. Espero antes de morir cumplir con ese sueño de tener la certificación de NABCEP en ventas técnicas. Si no, pues bueno, me acercaré lo más posible al conocimiento que sea necesario para obtenerla. Es un poco difícil porque esa certificación, bueno, está basado en las normas estadounidenses y en los códigos de las ciudades y todo ese tipo de cosas, lo cual es ajeno totalmente a un mexicano. Un mexicano no obedece normas ni tampoco a manuales, y la ciudad se mete poco en esta cuestión de las normas de construcción y pues bueno, fácil en el sentido de que hay poca exigencia sobre las normas. Es un tema que hemos discutido en escritorio y sobre comidas muchos de los que nos dedicamos a la energía solar, que hay una brecha de desventaja entre las empresas que instalan informalmente. En el mejor de los casos lo hacen bien, pero con productos de mala calidad por sus mismas carencias de conocimientos o también por el hecho de que quieren manejar productos más baratos para un mercado que ellos consideran que debe de ser más barato o que la gente lo busca así. Y en cambio hay otras empresas como Galt Energy que se desvela por hacer que el proyecto y la calidad y todo haga que el proyecto dure los 25 años de vida útil sin problemas para el cliente. Esa brecha que hay entre uno y otro se ve reflejada en la calidad y en el precio. Obviamente también en la durabilidad y los dolores de cabeza que puede tener el cliente en el futuro. Para analizar el proyecto, yo recomiendo que uses un análisis estándar, algo que esté en papel, que esté basado en conocimientos previos, en una entidad normalizadora como es NABCEP o incluso en un estándar de competencia como el nuevo estándar de competencia que acaba de salir para ventas solares de conocer. De estos estándares, el más conocido quizás sea el S0586, que yo creo que fue el que empezó todo esto. Los técnicos estaban buscando una forma de certificarse en instalación de sistemas de energía solar para residencias, comercios e industrias. Luego de ahí fueron desarrollándose otros estándares de competencia, fueron saliendo los de supervisión, fueron saliendo los de auditoría, fueron saliendo los de diseño de sistemas y también en determinado momento fueron saliendo los de ventas de energía solar, ventas técnicas, y ahora recientemente se acaban de publicar en el diario oficial dos estándares de competencia nuevos: asesoría técnica y comercial en proyectos de generación distribuida fotovoltaica y supervisión de esos mismos proyectos. Se van engrosando la cantidad de estándares de competencia que se necesitan para el sector y esto habla bien acerca de la gestión que ha tenido el sector a través de sus asociaciones, por ejemplo la Solmex, en donde están buscando profesionalizar a los distintos instaladores y que cumplan con estos estándares como mínimo para poder ofrecer servicios de calidad y establecer un piso sobre el cual se pueda en el futuro respaldar al cliente en el sentido de que pueda reclamar un servicio estandarizado. Si se fijan, ese es el objetivo de todo esto. Significa poner un piso plano en donde, por ejemplo, si hay una reclamación ante, no sé, la Profeco sobre un tema en específico de una instalación o hay un conflicto, digamos, entre el cliente y el proveedor de servicios, que pudiera haber un estándar en el cual se puedan basar para poder saber si cumplió o incumplió con ese estándar o con esa norma para poder considerarlo como una reclamación válida. Estos estándares los pueden consultar en la página de conocer.gov.mx y pues bueno, hay mucha información publicada respecto a ellos. Últimamente han sacado la revisión 01 del estándar 0586 para instaladores solares. Vale la pena que le echemos un ojo para ver qué onda. En su momento yo cumplí con el estándar 0586. Me imagino que ahorita tengo que volver a renovar mi
mi certificado, pero ahora con el nuevo estándar. Y pues bueno, aprovechar también para hacer el estándar referente a energía solar en ventas. Creo yo que si seguimos los siguientes pasos encontraremos puntos de acuerdo en estos estándares de competencia y podemos de aquí en adelante pues bueno encontrar una plataforma útil para poder analizar todos nuestros proyectos. Es necesario que cubras todo el proceso y esto te permitirá entregar una propuesta sólida técnicamente que tenga los elementos que el cliente necesita para tomar una decisión. Si bien es cierto que en muchos de los casos un cliente lo que necesita es una solución completa y hay muchos tipos de clientes que no requieren tanta información técnica para iniciar un proyecto, hay otros que sí, y de hecho desde el punto de vista técnico, cuando ya interviene el administrador de proyecto, entre más puntos de los que vamos a mencionar adelante queden claros por parte del asesor comercial, va a haber menos problemas en la parte de la instalación y después en el servicio postventa. Si un asesor comercial no cubre estos puntos, se ve en riesgo el proyecto porque el cliente no va a entender la dimensión técnica y también no va a entender los tiempos. ¿Por qué nos llevamos tanto tiempo en hacer un proyecto que otros lo instalan de un día para otro? Es porque nosotros sí obedecemos las normas, los códigos y los tiempos de acuerdo a lo que está establecido para el gremio, ¿no? Para el gremio solar. Pues muchas empresas que no obedecen estos códigos simplemente resulta en una instalación de un día para otro, pero no sabes siquiera si lo hizo bien. Vamos a empezar con los pasos del proceso de análisis. El paso número 1 es el análisis del consumo anual. Lo que tenemos que hacer es identificar y analizar el consumo anual del cliente usando su historial o bueno, en este caso tu experiencia también en dado caso de que no haya historial para hacer el cálculo del consumo del cliente basado en su cuadro de cargas o basado en la lista de aparatos que el cliente piensa utilizar y las horas de uso. Estos cálculos nos ofrecen un dimensionamiento acerca del consumo promedio que va a tener el cliente, del esquema de facturación en el que va a estar y su forma de interconectarse a la red, sea a través de una tarifa residencial, comercial de baja tensión sin transformador o ya comercial de media tensión utilizando transformadores o incluso en proyectos ya de alto volumen. Estamos hablando de proyectos de interconexión con transformadores de alta tensión. Esto del análisis del recibo es muy importante. En la mayoría de los casos, si no tienes mucha experiencia, puedes cometer errores a la hora de calcular el consumo del cliente y por lo tanto también de hacer el dimensionamiento de tu sistema. El paso número 2 sería identificar el patrón estacional del cliente. En esto se tiene que tomar en consideración la forma en la que el cliente consume. Su perfil nos dice mucho acerca de cómo va a utilizar la electricidad en la instalación. El uso para el que está destinado la instalación también nos sirve mucho para saber cómo calcular el sistema, ya que no es lo mismo una oficina en casa, una oficina formal, un negocio que abre los 365 días del año, 24 horas, o un negocio que solo abre 4 horas diarias. Tampoco es lo mismo un residencial con cierto consumo o de cierto nivel que un residencial de alto nivel. Las costumbres que tenga el cliente en cuanto a su perfil son muy variadas. En alguna ocasión alguna persona me dijo, oye, cotízame un sistema fotovoltaico para 4 personas. Le dije, bueno, es lo mismo que si me dijeras cuánta gasolina voy a gastar de aquí a Roma. Dependerá de muchas cosas. Primero, si es la colonia Roma de aquí de Monterrey. Segundo, dependerá también de qué tanto le pises. También dependerá del tipo de motor que tienes. También dependerá de qué tanta carga lleves. No puedes hacer un dimensionamiento con poca información. Si lo haces con poca información te arriesgas demasiado a fallar. Entonces, entre más preguntas hagas, aunque te veas un poco quisquilloso en ese aspecto, entre más preguntas hagas para conocer el perfil de consumo de tu cliente, es mejor. El paso número 3, hay que verificar cuáles son los energéticos usados por el cliente. Normalmente en México son electricidad y gas. Puedes hacer recomendaciones al cliente sobre cómo balancear su facturación en ambos casos. Aquí en la región noreste de México sucede mucho que los clientes utilizan el gas para calefacción y la electricidad para refrigeración. Se ha visto una tendencia muy generalizada en los últimos 10 años a utilizar la tecnología del aire acondicionado también para calefacción. Es decir, mucha gente ha
pasado por cuestiones de seguridad y malas prácticas en cuanto al uso del gas, también por los accidentes que ha habido de muertes relacionadas con esta cuestión del gas o explosiones que puede haber. La gente tiene una tendencia a pensar que es más inseguro tener un calefactor de gas, sobre todo en las noches cuando estás dormido, no puedes supervisar el calefactor y si se llega a apagar suceden esos accidentes tan graves, que no son muy comunes pero que sirven para aleccionar a la gente sobre el tema de que la energía eléctrica es más segura. Siempre que puedas, asegúrate de que el cliente declare cuáles son sus energéticos y cuáles son sus aparatos de alto consumo. A mí me sucedió en alguna ocasión de que el cliente durante el dimensionamiento instaló una bomba de agua para recircular el agua de su alberca para un calefactor de gas. No estaba dimensionado. Cuando se le instaló el sistema, tiempo después el cliente reclamó de que por qué no bajaba su recibo, y al preguntarle si había hecho alguna modificación en su instalación, se acordó de que había colocado esa bomba. Hicimos los cálculos nuevos y resultó en que el problema estaba de su lado, estaba consumiendo más energía de la que se había presupuestado inicialmente, y lo que se le ofreció fue una ampliación de su sistema. Quiero recordar que se le habían instalado 25 paneles y terminó instalando otros 10 paneles para poder darle servicio únicamente a esa bomba. Hay que tomar en consideración los energéticos en uso e incluso sugerirle al cliente que haga la transición de gas hacia energía eléctrica por ser más segura, por poderla producir con mayor ahorro utilizando sistemas fotovoltaicos o de energía solar. El punto número 4, hay que explicar la viabilidad del proyecto. Hay que explicar al cliente los hallazgos que ya hemos encontrado, la viabilidad de la implementación de acuerdo con su consumo. Sucede mucho que vendedores sin escrúpulos, solo por el hecho de vender y de colocar paneles solares, hacen instalaciones en lugares en donde no se va a aprovechar la energía o le sugieren un dimensionamiento superior a lo que el cliente necesita. Entonces hay que quitarnos de la mente ese tipo de cosas. Cuando tú haces el estudio sobre el cliente y te das cuenta de que su facturación no amerita el hecho de tener paneles solares o el espacio que tiene disponible no es suficiente para poder encontrar los objetivos de ahorro que está buscando, tienes que ser totalmente claro. Me sucedió en una ocasión en donde el cliente solicitaba nuestros servicios. Fuimos a visitar su casa y nos dimos cuenta de que había un árbol que cubría el 80% de su techo. Por su orientación, su ubicación y por el tipo de árbol que tenía, se le recomendó no instalar sistemas de energía solar, al menos en esa ubicación, debido a principalmente a que sería totalmente un crimen contra la naturaleza cortar ese árbol para poder que el cliente tuviera el ahorro. También se le hizo ver que ese mismo árbol lo protegía a él de la lluvia, de los rayos ultravioleta, del calor incluso. Si lo quitara y aun cuando pusiera el 100% de los paneles que tenía para el consumo, lo más seguro es que tuviera que instalar el doble de los paneles solares, porque al no estar el árbol pues ya no lo protegería contra el calor y tendría que consumir más energía de refrigeración y de calefacción, y por lo tanto se vería contraproducente. Cuando se le explica al cliente este tipo de cosas sobre cómo va a estar la instalación, las características, lo que se va a hacer, los pasos siguientes, encuentras en el cliente objeciones acerca de ciertas cosas, en donde ya queda de lado la inversión y otras cuestiones sobre la aprobación del proyecto, y más nos vamos a criterios, por ejemplo, plusvalía de la casa o de estética, en donde si no se ponen esos temas sobre la mesa, vas a tener problemas con el cliente en el futuro. El punto número 5 es alcances del funcionamiento. Hay que explicar al cliente lo que hace el sistema y lo que no hace, especialmente en el tema de la energía ininterrumpida o del respaldo de energía y de los sistemas aislados e híbridos. Hay mucha confusión con los clientes. Piensan que solo por el hecho de poner un sistema interconectado a la red, ya con eso, cuando se vaya la energía, ellos van a tener energía en su casa porque tienen paneles solares. Se les explica en este paso que ese servicio es un servicio adicional en donde se tiene que invertir más en un inversor híbrido y en respaldo con baterías, lo cual
acrecenta el presupuesto, sí nos da otros beneficios, pero hay que sopesarlo de acuerdo a las necesidades del cliente. El punto número 6, hay que hablar con el cliente sobre el área disponible, las características de la superficie y la orientación que deben de llevar los paneles, especialmente la inclinación cuando los paneles van a ser visibles desde alguna parte del terreno del área circundante a la casa, especialmente en las fachadas. Hay que poner hincapié en la garantía del impermeabilizante y en la forma de construcción del sistema y en la posibilidad de uso de incluso contrapesos o bases de concreto para evitar la perforación de la losa. Si aclaras estos puntos en este punto número 6, en el área disponible y las características de la superficie, realmente no vas a tener muchos problemas durante la instalación. Punto número 7, sombreado y obstáculos. Hay que determinar los riesgos de sombreado, los obstáculos actuales y los futuros, comunicar al cliente sobre las adecuaciones que se tendrá que realizar antes de la instalación y ofrecer alternativas. Ha sucedido que se instala un sistema, pero como es a 25 años, el cliente siembra un árbol y como ese árbol aún no crece lo suficiente, no se le considera como un obstáculo. 5 años después, ese árbol obstruye el 20% del sistema y el cliente se queja de baja producción, cuando él mismo fue quien provocó esa parte. También suele suceder que realizan modificaciones a la construcción, levantan pretiles o fachadas o ponen habitaciones adicionales en el piso donde está colocado el sistema, generando sombras sólidas sobre él, y por lo tanto esto lleva inevitablemente a que se tengan que hacer modificaciones al sistema para corregir esa cuestión. El tema de los obstáculos es bien importante, hay que considerarlos. Muchas veces el instalador simplemente considera el área como si estuviera totalmente vacía, cuando hay máquinas de compresores de aires acondicionados, tragaluces, cosas que en determinado momento pueden afectar a la colocación de los paneles o su integridad después de su colocación. 8. Un punto muy importante es el estatus de la propiedad. Determinar el estatus y el tipo de vivienda en cuanto a la propiedad y el tipo de contrato eléctrico. Muchas veces sucede, instalas en una casa que, por ejemplo, el propietario no es quien te compra el sistema solar, así es que tienes que obtener permisos adicionales del dueño, y en muchas de las ocasiones proyectos se caen por eso, porque el dueño no permite modificaciones estructurales sobre la casa que es de su propiedad. Incluso si la propiedad está intestada o si por alguna razón la persona que está ahí no es el dueño de la ubicación, vale la pena el averiguarlo y aclarar esa situación. En esos casos recomiendo especialmente que se venda el producto de contado para poder evitar problemas futuros. Ya si el cliente en determinado momento tiene que retirar el sistema por requerimiento del propietario, pues bueno, ya será a su costo total y no nos meteremos en problemas con que tenga que suspender pagos a la financiera hasta que se mueva el sistema y cosas por el estilo. Un apunte en ese aspecto es que CFE exige que para hacer el trámite de medidor bidireccional o hacer cualquier trámite de cambio de nombre, exige que lo haga el dueño de la propiedad. Así es que si nunca se regularizó la propiedad, puede que haya problemas. Lo mismo también en el caso de que se soliciten financiamientos o de que se utilice el crédito de Infonavit. Hay que preguntar al cliente en este punto número 9 las razones para ir a solar. Preguntarles sobre las razones del cambio hacia energía solar, y hay que utilizarlas para destacar las características de la solución ofrecida para que se empaten con ellas, para que tu presentación tenga más fuerza cuando la hagas. En el análisis debes de tener muy en mente cuáles son las razones evidentes y subyacentes del cliente para cambiarse a energía solar. Esto también sirve mucho para desactivar bombas, porque si el cliente dice, lo que quiero es un sistema para poder que cuando se vaya la luz yo pueda tener luz, ahí puedes desmitificar un poco y guiar al cliente hacia otro tipo de productos, o incluso decirle que ese servicio o esa característica no está disponible con el servicio que tú estás ofreciendo. Punto número 10. Actualizaciones futuras. Hay que preguntar al cliente sobre crecimientos en el consumo futuro y establecer los incrementos en el sistema para cubrirlos. Mi regla general es que si la modificación que va a hacer
está dentro del año siguiente a la instalación, sí es necesario incluir esa proyección dentro del sistema que se está instalando actualmente. Mi explicación es muy sencilla, es porque la tecnología de los paneles solares evoluciona más o menos de año tras año. Quiere decir que si dejas espacio en el inversor ahorita para 5 o 6 paneles adicionales para prever un crecimiento y pasas de un año, existe la posibilidad de que los paneles hayan cambiado de tecnología y no sean compatibles con el inversor que estás o que dejaste instalado. Te metes en problemas adicionales. Considero que si es más de un año, vale la pena dejar el inversor topado o sin espacio, y cuando llegue la necesidad de la actualización futura y se haya realizado, ahora sí instalar un nuevo inversor con nuevos paneles y nuevas garantías. En el paso número 11 hay que ser muy claros con el cliente sobre determinar el tiempo en el que quiere realizar el proyecto y verlo concluido. Mucha gente no tiene idea, piensa que está comprando algo en la tienda y que lo va a tener, si lo paga ahorita lo va a tener para el día de mañana. Eso no es cierto. La situación es que todo lleva un tiempo de preparación, y en el caso de una empresa profesional tiene que ejecutar procedimientos internos para poder que se realice el proyecto. Por ejemplo, en Galt Energy damos alrededor de 4 semanas para entregar la instalación, más el tiempo que se tarde la interconexión a CFE. Les explico a grosso modo por qué. En primera instancia, se firman los contratos y se dan los anticipos. Hay un procedimiento dentro de la empresa para asegurarse de que toda esa información es correcta. Es decir, el vendedor entrega y firma un día con el cliente, y la empresa tiene que verificar que todo esté correcto. Puede pasar de 24 a 48 horas para eso. Luego de eso, lo siguiente es la asignación de uno de nuestros administradores de proyecto internos. Esa asignación puede tardar también un día más, otras 24 horas. Luego ese administrador de proyectos se comunica con el cliente para agendar una visita técnica en donde el constructor y el administrador del programa están presentes para poder revisar la instalación y ponerse de acuerdo con el cliente sobre las características de la misma. Luego entregan un documento técnico en donde establecen los acuerdos de cómo se va a instalar el sistema, normalmente acompañado de diagramas, acompañado de ejemplos en tercera dimensión, etc. Si el proyecto es muy sencillo, en muchas ocasiones no necesita ese tipo de documentos, no se le entregan al cliente, pero sí se elaboran internamente. Luego de que ya se hizo la visita técnica, que puede tardar hasta 72 horas a partir del tiempo que el administrador de proyecto toma el control del proyecto, se tiene que hacer toda la solicitud para proveedores, en donde se aseguran dentro del inventario los paneles solares, el inversor, la estructura, todas las piezas de la estructura, los materiales, y una vez que están confirmados los materiales, pasa a la etapa de cuadrillas o de asignación de cuadrillas. Aquí se selecciona a un constructor, a un procurador, digamos, del sistema, que se va a encargar de la instalación física, que vuelvo a decir, pueden tardar de 24 a 48 horas en esa asignación. Ese constructor se va a comunicar con el cliente para hacer una cita. El cliente elige dentro de la semana o el tiempo de ventana de instalación la fecha que él considere mejor para él, y se realiza la instalación. Dependiendo del volumen de la instalación, puede tardar de un día o dos hasta una semana o dos, dependiendo del volumen. Una empresa profesional como nosotros más o menos anda en un estándar de 20 paneles, de instalación de 20 paneles por día. Pasado ese tiempo, se hacen las pruebas de verificación y de comisionamiento, de seguridad, y se hace la entrega para el cliente de la instalación, notificando que ya está listo para hacer el cambio de medidor. Cuando ya se hace esto, ya pasaron alrededor de 3 semanas o 4 incluso, ya lo único que hay que esperar es el tiempo de que la oficina de CFE correspondiente a tu zona realice el trámite de interconexión y el cambio de medidor bidireccional, que puede tardarse de entre 5 a 30 o incluso 60 días, dependiendo de la disponibilidad de medidores en la zona en la que estés trabajando y de la temporada del año que sea. Como ves, se puede tardar tu sistema desde 3 semanas cuando tienes mucha suerte, hasta más, dependiendo de los tiempos de instalación, el clima, la disponibilidad del cliente, la disponibilidad de CFE para hacer el cambio y la disponibilidad de los medidores.
Hasta aquí, pues bueno, estas ventanas de tiempo tienen que ser bien tratadas con el cliente para que no se desespere, se cumplan sus expectativas. En el punto número 12, sobre el número de paneles y arreglos, hay que calcular esas dos variables. Cómo vamos a ubicar los paneles y qué tantos paneles va a haber en cada arreglo, las ubicaciones en el techo del cliente, y hay que entregar un diseño previo visual, una guía de cómo van a estar colocados los paneles para que el cliente la autorice. En muchas de las ocasiones se ha tenido que desinstalar sistemas completos y reubicarlos debido a que no se entregó esta información y el cliente no estuvo de acuerdo donde se colocaron los paneles. Este punto 12 es muy importante. El paso número 13 es la estimación del presupuesto. Hay que ser claros con el cliente. Cuando entregas una estimación de presupuesto, significa que estás considerando muchas cosas que viste durante la visita técnica, pero que puede haber cosas subyacentes que hagan que se retrase el proyecto o que se encarezca. Muchas de esas cosas son ajenas al sistema fotovoltaico, como por ejemplo ranuraciones, obra civil, jardinería, acabados, cambios de equipos eléctricos o cableado, o dilatación del tiempo de instalación por cuestiones de que el cliente se fue de vacaciones o algo por el estilo. Ese tipo de cosas hacen que el proyecto se encarezca, y si la empresa instaladora no lo puede absorber por no estar presupuestado, simplemente el cliente lo tiene que absorber de alguna manera. Hay que ser muy claros con los clientes en ese sentido. El presupuesto final está entregado en la propuesta y se hacen los anticipos, pero si sucede cualquier otra cosa que esté fuera de las manos de la empresa, se tendrá que negociar con él para los sobrecostos. El punto número 14, hay que hablar de los incentivos fiscales. Nada le molesta más a un cliente que haberse perdido la oportunidad de haber ahorrado algo de dinero en su proyecto. Si le explicas que si es persona física con actividad empresarial o persona moral, o tiene una persona moral a su nombre, tal vez su contador pueda hacer uso de los incentivos fiscales del artículo 34 del ISR o el IVA a favor para poder recuperar parte de la inversión vía depreciación acelerada. Son términos técnicos que solo los contadores y fiscalistas saben cómo hacerlo. Algunos se arriesgan a hacerlo y otros no. Eso dependerá mucho de lo que recomiende el contador. Para este caso sí es importante que se asesoren con su contador y que él haga la recomendación de si se puede o no se puede utilizar la factura para deducir gastos. Entonces, en este punto número 14, asegúrate de que el cliente entienda que hay incentivos fiscales al ISR y que el IVA lo puede usar a su favor para acelerar el retorno de la inversión de su proyecto. En muchas de las ocasiones, cuando se trata de personas morales, al final de los ejercicios fiscales de diciembre, cuando tienen que pagar sus impuestos muchas veces y tienen mucho IVA en contra, prefieren hacer adquisiciones grandes de maquinaria o de servicios o pagar contratos para poder meter facturación que justifique los gastos y evitar pagar tantos impuestos. En esas ocasiones vale la pena analizar la energía solar como una forma de comprar, por ejemplo, los insumos y facturarlos para poder deducir ese gasto y utilizar también el contrato de servicios profesionales de instalación fotovoltaica para meterlo como deducible en el caso del ISR. En el punto número 15, las formas de pago. Súper importante. Hicimos todo un programa sobre las formas de pago. Ya les expliqué del contado, del financiamiento, del arrendamiento prepagado, del dichoso PPA o venta de energía. Hay que ayudar al cliente a seleccionar la mejor forma. Y no es la que tú quieres, es la que el cliente necesita. Muchas veces ellos mismos no saben que la necesitan, pero cuando se las explicas dicen, oye, esa me queda mejor que pagarlo de contado. Me ha sucedido cientos de veces en donde el cliente tiene la lana para pagar de contado y luego les preguntas, oye, ¿qué tal si analizamos un esquema a 6 meses? Tal vez te veas más desahogado en tu flujo de efectivo y te favorezca. ¿Y cuál es el costo a 6 meses? ¿Sabes que apenas se incrementa 1,000 pesos el presupuesto? Hombre, pues dale. A mucha gente le conviene porque dice, bueno, prefiero aplazar los pagos y ahorita darte el 40%, ir pagando poco a poco para prever futuras eventualidades que el simple hecho de desembolsar desde este momento la cantidad completa. En ese proceso mucha gente incluso cambia de contado hasta financiamiento a 10 años, dependiendo de cuáles son sus necesidades y también de su historial crediticio. En muchas de las ocasiones, si pueden tener un buen crédito, tal vez incluso a ellos les convenga para poder hacer historial de crédito. En estos casos es especialmente importante preguntarles si no han
tenido problemas con el buró anteriormente o con créditos que no hayan pagado. El punto número 16, hay que hacer una estimación de ahorro. Hay que poner mucho hincapié en que los ahorros son en kilowatts, no en dinero. Si por alguna razón te enfocas demasiado en el ahorro y les dices que su recibo va a llegar de 48 pesos, cuando no llegue el recibo de esa cantidad se van a sentir defraudados. Si les salen 500 pesos de energía, se van a enojar contigo porque tú les prometiste que les iba a salir el recibo siempre de 50 pesos. Lo que no ven es que para que les salga de 500 pesos es porque consumieron más de lo que estaba presupuestado inicialmente con el proyecto. Es decir, que los paneles no cubrieron el total de la energía que estaba proyectada. El cliente consumió más, por lo tanto tiene que pagar más. O si no, actualizar su sistema agregando 1, 2 o 5 o 10 o 20 paneles más para poder cubrir el nuevo consumo que está teniendo. Cuidado, cuando hables de estimaciones de ahorros, habla sobre kilowatts, no sobre precio, porque también hay que considerar aumentos en la tarifa, en la inflación, que hacen que luego el kilowatt que ellos dejen de producir y lo consuman a CFE les salga más caro. Entonces ahorita pueden empezar a lo mejor saliéndoles el recibo de 48 pesos y 6 meses después aumenta la tarifa y resulta que les sale el recibo de 1,000 pesos. ¿Por qué? Porque aumentó la tarifa y los kilowatts que no están cubiertos por el sistema ahora son más caros. Punto número 17. Normas y funcionamiento. Hay que avisar al cliente sobre las normas relacionadas con el Código Eléctrico Nacional. Si bien en México no estamos muy acostumbrados a seguir las normas, eso no quiere decir que no existan. Por ejemplo, de las más importantes es el funcionamiento anti-isla del inversor y las características principales en cuanto a la variación de la producción estacional y también la calidad de energía que debe de entregar el inversor y las certificaciones que debe de tener para poder interconectarse a la red eléctrica nacional. Todos esos mecanismos de seguridad y normas tienen que ser obedecidos. CFE tiene sus normas, hay normas oficiales mexicanas y hay normas internacionales de códigos de instalación eléctrica que deben de obedecerse para que el sistema sea seguro. Número 18, el mantenimiento. Hay que explicar la rutina de mantenimiento general y su periodicidad. También explicarles que nosotros la podemos hacer o él la puede contratar por separado, porque esto no implica pérdida de la garantía. Al fin y al cabo, solo es una limpieza superficial de los paneles. En estas cuestiones de mantenimiento hay que ser muy claros con el cliente de que la tecnología en sí, por acción de la lluvia y por la inclinación, en muchas de las ocasiones puede cumplir con un mantenimiento básico, automático. Sin embargo, hay otras situaciones especiales en donde el cliente, por ejemplo, está cerca de una industria que genera altos contaminantes sólidos y se depositan sobre los paneles, o que está cerca de una pedrera, o que está cerca de una zona muy arbolada y hay mucho tránsito de pájaros que ensucian los paneles solares. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que considerarlas a la hora de hacer la instalación y de recomendarle un plan de mantenimiento al cliente. Punto número 19, las garantías. Explicar las garantías de los componentes por separado. Especialmente hay que explicar la garantía o la diferencia entre la garantía de manufactura y la garantía de eficiencia de los paneles. Muchos se van por la trampa de que los paneles están garantizados por 25 años, que todos los paneles están garantizados por 25 años, y no es cierto. La letra pequeña dice que están garantizados en manufactura por 10 años y en eficiencia al 80% por 25 años. Esto ya lo expliqué en las cápsulas anteriores de los últimos 2 programas, en donde mi compañero escucha, que se llama Omar Morales de Guatemala, tenía esa duda sobre cómo se etiquetan los paneles y cuál es su eficiencia. Hay que tener en consideración también que la garantía depende mucho del fabricante. Si ellos creen que están haciendo bien las cosas, lo van a garantizar por más tiempo. Punto número 20. Estética del sistema. Discutir sobre cualidades estéticas es importante en el diseño final del proyecto. Hay que solicitar que el cliente autorice todas las características del sistema. Si bien es cierto que no puedes prever en algunas situaciones que alguna esquinita del panel se vea desde cierta perspectiva de la casa o de la fachada o desde la piscina, en muchas de las ocasiones te evitas esos problemas explicando al cliente desde el principio que estás tratando de poner en primer lugar la funcionalidad sobre la estética. Cuando haces esto, si el cliente te dice no, está por encima la estética en mi caso que la funcionalidad, desde ese momento ya te está dando el tip de que no va a admitir
cualquier situación estética que esté presente en tu sistema. Aguas con eso, pon mucha atención. Punto número 21. Hay que hablar sobre el sistema de monitoreo, explicar cómo funciona y la importancia que tienen que ellos lo revisen constantemente. Luego hay clientes que no son muy dados a esto y que en determinado momento tienen problemas su sistema, no lo monitorearon y nosotros nos dimos cuenta hasta un mes después que el sistema estaba fallando y surgen muchos problemas respecto a eso, con reembolsos, con discusiones, con malas comunicaciones entre el cliente y el proveedor y por lo tanto al final con descontentos generales. Si se les explica al cliente que el monitoreo es de estilo pasivo, es decir, nosotros no tenemos a un técnico 24 horas revisando tu sistema, sino que tenemos a una serie de técnicos que revisan las miles de cuentas que tenemos. En algún momento dado se va a, dentro de uno de los ciclos de revisiones, se van a dar cuenta de que tu sistema está fallando, pero tú te puedes dar cuenta antes si revisas el monitoreo al menos una vez a la semana. Punto número 22. Administración y facturación. Informar al cliente sobre los procedimientos administrativos para la facturación y los requisitos de acuerdo con la forma en la que adquirió el sistema. Esto es especialmente importante si se trata de una persona física, de una persona moral, de qué requisitos necesita para que la factura sea válida para su contabilidad. Tenemos que poner mucha atención sobre esa situación para evitar problemas administrativos de cancelación de facturas o corrección de facturas porque nos equivocamos en los datos. Estos procedimientos los marca cada empresa. En mi empresa, por ejemplo, se factura hasta que se pagan los anticipos. En muchas de las ocasiones cuando se trata de personas morales y piden la factura anticipada para poder meterla a su registro de cuentas por pagar, ahí sí se admite hacer la factura antes, pero se da un periodo de gracia muy corto, de unos 5 días para que paguen la factura. De otra manera se toma como cancelada. Número 23. Hay que hablar de los siguientes pasos. Informar sobre los siguientes pasos al cliente una vez iniciada la instalación o firmado el contrato o aceptada la propuesta. Es súper importante. Él tiene que tener visibilidad acerca de cuál es el siguiente paso o los siguientes 3 pasos para poder que lo tenga en mente. Procura decírselo verbalmente, pero también dejarlo en evidencia por escrito para poder que el cliente lo consulte en cualquier momento cuando tenga dudas. Punto número 24 de este análisis. Requisitos de interconexión. En cuanto a los requisitos de interconexión, es importante que se hable al cliente sobre cuáles son las características del nuevo contrato que va a tener, el esquema tarifario en el que va a estar, y hay que poner especial atención en trámites como cambio de tarifa, cambio de nombre, factibilidades, desconexiones de subestación y unidades de verificación. Todo este tipo de cosas tienen que quedar muy claros. Los procedimientos de CFE cambian de acuerdo al esquema tarifario en que esté el cliente y la situación en la que esté. Situaciones como, por ejemplo, el hecho de que se cobre una cantidad adicional al cliente por elevar la carga para poder soportar la cantidad de paneles que va a tener interconectados, es algo que está fuera de la visibilidad del cliente y que si no le explicas desde el principio que va a tener que elevar la carga y que cada kilowatt de carga le va a costar 3,000 pesos y que tiene que elevar 5 kilowatts de carga, pues 5 por 3 son 15,000 pesos que tiene que pagar a CFE para hacer el trámite de elevación de carga, y eso no estaba presupuestado o no está incluido dentro del presupuesto de energía solar. Ese tipo de cosas hay que informarlas, establecer bien cómo se va a hacer el trámite de interconexión antes siquiera de firmar el contrato. En muchas de las ocasiones surgen imposibilidades porque el cliente no está dispuesto a afrontar estos gastos. Por ejemplo, el costo de la desinstalación de la subestación y el cambio a nueva tarifa. Muchas veces los clientes no lo quieren hacer. Si existe esa imposibilidad de interconexión, queda de lado el hacer la instalación fotovoltaica porque de nada va a servir. Hay que sugerir al cliente desde el principio cómo está su estatus, cómo hacer la instalación para que no se vea afectado en este tipo de temas de retrasos sobre la interconexión. Punto número 25. Encuesta de satisfacción. Hay que informar al cliente de que la empresa hace una verificación, un proceso en donde se contestan ciertas preguntas para saber si está satisfecho con el servicio. Servicio del equipo comercial, servicio del equipo de instalaciones, servicio del equipo de experiencia del cliente, etcétera, etcétera. Hay que avisar al cliente de que posiblemente se contacten con él para hacerle alguna encuesta de calidad. Punto número 26 y último de este análisis. Hay que hacer el cierre. Aplicar una técnica de cierre
y solicitar el pedido, ejecutar un protocolo de seguimiento hasta la aceptación es lo adecuado en este último paso. Tienes que dar el pie a que el cliente conteste la pregunta más rica de todo vendedor, que es si quiero o no quiero. Las dos son buenas. El sí y el no son súper importantes, porque el sí, pues bueno, ya te da pie a que continúes con los siguientes pasos, firmes el contrato y etcétera, etcétera. Pero el no también es importante, porque si te dice que no, pues bueno, ya no enfocas tus energías con ese cliente y te vas al siguiente. En cambio, lo más peligroso en este paso es que te digan un tal vez y que te tengan 6 meses, 1 año esperando y dándole seguimiento a una cuenta que quizá nunca se cierre. Si bien nunca debes de dejar a un cliente por perdido mientras manifieste interés, también hay que darte cuenta de que hay clientes que lo hacen como política para poder mantenerte en un hilo y que le sigas ofreciendo y ofreciendo beneficios para que se cierre el sistema. Así te tiene a ti y así tiene a otros 5 proveedores hasta que alguien afloje lo más posible y ya por desesperación quiera ganarse el negocio. Entonces es cuando toman la decisión. Un tip gratis: cuando digo que es necesario cumplir con estos puntos, lo digo como un tema de guía. No me refiero a que lo sigas religiosamente. No por no seguirlos no vas a cerrar una venta. Cada cliente es un mundo. Tanto existe el que quiere que le asegures todo esto antes de intervenir, como el que se la busca súper simple y te compra y no quiere saber nada del proceso. Sopesa qué tipo de cliente tienes enfrente, pero por norma, desde mi punto de vista, deberías de seguir un proceso estandarizado para poder analizar todos tus proyectos y asegurarte de que cubres tus espaldas y las de la empresa. Conclusiones: saber qué tipo de cliente es el que atiendes ayuda para que no lo abrumes con detalles que no quiere o para que no le des tanta importancia a ciertos temas para no perder confianza o rapport con el cliente. Recuerda que no debes de dar feria de más. Tratándose de un cliente, al aumentar la confianza, baja la supervisión de este hacia el proyecto. Pero lo cierto es que es difícil conseguir la confianza y es muy fácil perderla. En resumen, estos pasos son solo una guía basada en mi experiencia y en la repetición de muchos casos, también en haber cometido muchos errores. Sirve para evitar que tomes por alto comunicar algo que después se convierta en un problema frente al cliente. Bien, esto es todo relacionado con el tema de analizando el proyecto. Es un tema bastante extenso, ya nos fuimos casi a 1 hora de grabación, pero bueno, en la edición no sé cuánto vaya a quedar, va a estar muy cerca. Hay un punto adicional dentro del punto número 4.1, que son los errores comunes de los vendedores. Quiero darle una especial atención, así es que mi siguiente programa se va a tratar sobre eso. Espérenlo. Muchas gracias por haberme escuchado. Platica conmigo ahí en las redes sociales, búscame como Asesor Solar. En mi página de internet asesor.solar, que la estoy renovando una vez más. Búscame en las distintas aplicaciones de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, incluso en mi lista de reproducción de Spotify. Me puedes buscar como Juan Esparza también en las redes sociales, en mi Facebook y también en mi LinkedIn. Hazme comentarios y participa para que este programa se enriquezca y poco a poco podamos compartir más información acerca de la energía solar para las personas que, bueno, están interesados en este tema, del lado del usuario final, del lado del instalador, del lado del vendedor o del lado incluso de la competencia. No se crean. Entonces, con esto terminamos. Este fue el episodio número 16 de la segunda temporada y se llamó Analizando el Proyecto. Muchas gracias por haberme escuchado. Un saludo a todos los que están interactuando con el programa. Vienen cosas muy interesantes, así es que espérenlas. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Juan Esparza, tu asesor solar. Hasta la próxima.